Mi nombre es Alexis Sánchez Olán. Soy bautista de nacimiento, ¿verdad? Desde que estaba en el vientre de mamá, soy bautista. Así que pues les doy gracias a Dios. Me acompaña mi familia, mi esposa Lucero, mi hijo, el primogénito, Caleb Alejandro, mi hija, ¿verdad? Mi única princesa, Lilibet, y el más chiquito, que siempre nos recuerda que Dios está siempre con nosotros, se llama Emanuel, ¿verdad? Esta es la familia que el Señor me ha dado y es un gusto enorme el poder estar aquí con ustedes. Escuchábamos hace un momento, hermanos, en palabras de nuestro pastor, algo que es muy cierto en estos días. Hace un momento, hermanos, que llegamos nosotros, porque llegamos bien temprano, hermanos, contemplando el tráfico, contemplando cualquier cosa que pudiera pasar en el camino, pues salimos con tiempo, veníamos despacio. Y llegamos con tiempo y vimos una camioneta aquí estacionada y nos quedamos aquí esperando. Y vimos pues algo que pues causa un poquito de tristeza, hermanos. Una familia que llevaban en su vehículo, ¿verdad? Un muñeco. Ellos le llaman el niño Jesús. Y digo que causa tristeza, hermanos, porque el mundo hoy está de fiesta. Celebran un nacimiento. Pero no tienen ni la más mínima idea, hermanos, porque no conocen a Jesús. Esa es la única diferencia. Le damos gracias a Dios, hermanos, porque en medio de los tiempos y en medio de los años se puede conmemorar, y el pueblo cristiano, hermanos, los que sí conocemos a Jesús, los que Jesús, hermanos, significa el todo para nosotros, y los que pudimos nacer de nuevo por medio de Jesús, sabemos, hermanos, que el nacimiento de Cristo, hermanos, en su tiempo, vino a marcar la historia y nuestros corazones también. Eso es algo muy hermoso, que el día de hoy, hermanos, usted y yo podemos estar agradecidos con nuestro Dios. Ahora, hoy quiero, hermanos, tocar un tema que pues a mí no me gusta causar, hermanos, controversia. No me gusta, hermanos, tampoco discutir con algunas personas. Me gusta predicar la palabra de Dios, me gusta predicar el Evangelio. Y la palabra del Señor, hermanos, pues siempre es clara para nosotros, ¿verdad? Que es la única regla, la única verdad, la infalible palabra de Dios, la que nos enseña, hermanos, lo que en realidad significó la venida de Cristo a este mundo. La gente en Navidad, hermanos, celebra el nacimiento, pero si nosotros, hermanos, nos vamos a un contexto histórico, cuando Cristo vino a este mundo, nos preguntamos, ¿por qué vino Jesús al mundo? ¿Por qué vino Jesús al mundo? Estaba establecido en los cielos, hermanos, que Él tenía que venir, que el plan de redención se tenía que llevar a efecto, que la cruz del Calvario, hermanos, tendría que marcar, hermanos, la historia, y que también nuestro Salvador, hermanos, tenía que venir a recibir el castigo que tú y yo merecíamos. Entonces, para darle una respuesta a esta pregunta que surge, hermanos, podríamos decir, como la Escritura dice, Él vino a salvar y a buscar lo que ¿qué? Lo que se había perdido. Amén, hermanos. Gloria a Dios, porque nosotros estábamos perdidos y Él vino por nosotros. Ahora, hermanos, ese es el más grande propósito del nacimiento del Hijo de Dios, hermanos, en este mundo. Traer redención, traer salvación a este mundo pecador, para que todo aquel que en Él cree, dice la Escritura, sea salvo. Eso es algo hermoso, hermanos, que hoy en día el verdadero pueblo de Dios, los verdaderos hijos de Dios, hermanos, celebramos. Pero yo quisiera, hermanos, enfocarme un poquito más en otro propósito, hermanos, tal vez de la Navidad.
Escuchamos la palabra Navidad, hermanos, y muchas iglesias dicen, no, que la Navidad es del mundo. No, que la Navidad no tiene nada que ver con la religión. Bueno, hermanos, la gente no conoce el verdadero significado del nacimiento de Cristo. No lo conoce. Y nosotros estamos celebrando que Él vino al mundo, hermanos, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Eso celebramos en este día. Entonces, quiero invitarles a abrir sus Biblias, hermanos, porque todo lo que nosotros predicamos tiene fundamento bíblico. Allá en el Evangelio según San Juan, hermanos, en el capítulo 1, en el versículo 18, hay una gran verdad, hermanos, del otro propósito de la Navidad. El otro propósito de la Navidad. Dice así, hermanos, la palabra de Dios. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado, ¿a qué? A conocer. Él le ha dado a conocer. Usted y yo sí sabemos el verdadero significado, hermanos, de estos tiempos. Tiempos que causan nostalgia, tiempos que son de familia. Escuchamos que muchos de nuestros hermanos están viajando para encontrarse con sus familias. Son tiempos de vacaciones, tiempos de estar, hermanos, en amistad, es tiempo de compartir, es tiempo de alegría. Pero es tiempo también, hermanos, de reconocer el verdadero significado. La Biblia dice de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Nueva criatura es. El nuevo nacimiento, hermanos, solo se dio cuando nosotros le permitimos a Cristo entrar en nuestros corazones. El día que Cristo vino, hermanos, a nacer en nosotros. El día que verdaderamente le dimos sentido, hermanos, al nacimiento. Ese día, hermanos, surgió algo maravilloso. Algo extraordinario en la vida del cristiano. Hermanos, el día que recibimos a Cristo en nuestros corazones, conocimos al verdadero Dios. Amén. Conocimos al verdadero Dios. Y ese es el otro propósito, hermanos, de la Navidad. El propósito que Cristo, hermanos, tenía, hermanos, al venir aquí, era presentarnos, hermanos, al verdadero Dios. Al Dios, hermanos, de amor, al Dios de perdón. La realidad es que, hermanos, en el tiempo de Jesús fue un tiempo muy difícil. Era un tiempo de religiosidad, un tiempo, hermanos, en que aquel pueblo, hermanos, que era conformado por los sacerdotes, por los fariseos, por los maestros de la ley, era muy difícil, hermanos, tener una idea clara del verdadero Dios. Y solamente Cristo, hermanos, a través de su nacimiento, a través del ministerio y a través de la muerte, hermanos, en la cruz del Calvario, vino a presentarnos al verdadero Dios. Ese es otro propósito de la Navidad. Porque mucha gente el día de hoy, hermanos, tienen como único propósito, hermanos, el tiempo de unidad, el tiempo de alegría, el tiempo de la nostalgia. Y no es así, hermanos. Cuando Cristo vino al mundo, hermanos, vino a presentarnos al verdadero Dios. A eso vino Cristo al mundo, hermanos. Entonces, muchas personas, hermanos, tienen un concepto hasta el día de hoy errado del verdadero Dios. Sí, hermanos. Y lo digo, hermanos, así porque mucha gente, hermanos, no conoce el día de hoy al verdadero Dios, al cual Cristo vino a presentarnos. Hermanos, generalmente, hoy en día hay muchas religiones que presentan a un Dios implacable. Sí, hermanos. Presentan a un Dios, hermanos, despiadado. La gente hoy en día, hermanos, está presentando también a un Dios que está buscando a quien castigar. Sí, hermanos. Ese es el concepto que la gente ha creado, hermanos, sobre Dios nuestro Señor, hermanos. Dios, el Dios creador del cielo y de la tierra. El Dios dador de nuestras vidas. El Dios, hermanos, que presenta el apóstol Juan, hermanos, allá en la carta, en su primera carta, cuando dice Dios es amor.
El mismo Dios que nos enseña San Juan 3:16, que dio a su Hijo unigénito por nosotros. El mismo Dios. Entonces, hermanos, ¿por qué surge entonces la controversia, hermanos, de este Dios implacable? Hermanos, cuando Cristo vino al mundo, vino a abrirle los ojos a la gente. Y cuando digo que le vino a abrir los ojos a la gente, hermanos, vino a causar, hermanos, en el cuerpo de todos aquellos religiosos, hermanos, un alboroto que lo llevó a la cruz. Que lo llevó a la cruz. Jesús, el Hijo de Dios, el que sanaba a los enfermos, el que tenía paciencia, hermanos, para escuchar, porque la Biblia dice que enmudeció y no abrió su boca. Jesús, aquel que tenía tiempo, hermanos, para abrazar, aquel que tenía tiempo para consolar, pero fue aquel mismo, hermanos, que en reiteradas ocasiones dijo que Él era Dios. Y quiero antes, hermanos, de entrar más a fondo, ir a Colosenses, donde la palabra de Dios, hermanos, encierra una verdad muy hermosa para todos nosotros. Colosenses capítulo 1. Y todo el que tenga su Biblia, hermanos, úsela. A mí me gusta que el pueblo de Dios use sus Biblias. Capítulo 1 de Colosenses. Y veamos lo que el apóstol Pablo dice allí, en el versículo 15 en adelante. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y vean este versículo 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros en la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Qué hermosa palabra y qué hermosa realidad de Jesús, el Hijo de Dios, de Jesús, nuestro Dios. Nuestro Dios. Ahora, hermanos, el otro propósito de la Navidad. El otro propósito de la Navidad. Tenemos que comprender, hermanos, que cuando nosotros recordemos en este tiempo el nacimiento de Cristo, necesitamos recordar el acercamiento que Dios Padre tuvo a nosotros. Hay algo, hermanos, de lo cual pues yo siempre lo he predicado, porque me ha tocado visitar a muchas personas, y cuando llego a ellas, hermanos, ellos me dicen: pastor, yo voy a buscar a Dios cuando tenga tiempo, cuando tenga salud,
Voy a buscar a Dios cuando se arreglen mis problemas. Y hermanos, el hombre nunca busca a Dios. Esa es la realidad. Dios busca al hombre. Esa es la realidad. Entonces, cuando Dios mandó, hermanos, a su Hijo al mundo, mandó a buscarte a ti y a mí. Mandó a acercarnos por medio de su Hijo. Fíjense que en la iglesia, hermanos, hay un hermano que tardó 10 años fuera. Digo, tardó 10 años. Porque se ausentó. Y ha regresado, hermanos, pero lo más triste de la situación del hermano es que él cayó de un árbol de una altura como de 12 metros. Se quebró un hueso de su mano, parte de los huesos de aquí, sus costillas, y él no murió. Su pulmón quedó prensado con las costillas, vomitaba sangre y el hermano estaba un poco asustado. Empezamos a visitarlo. Pasó el tiempo, hermanos, para ser exacto un mes. Le acomodaron sus huesos, le enyesaron sus manos. A horas días, hermanos, pintamos el templo. Y el hermano con su otra mano, hermanos, nos ayudaba a raspar la herrería y estaba con nosotros. Y ya se congrega otra vez. Y una cosa que me dijo fue esta: pastor, yo quería buscar a Dios, pero todavía sentía que no era el tiempo. Y le digo, es que en el tiempo de Dios ya era el momento. Dice, y no comprendo por qué no me maté. No comprendo por qué mi vida en ese momento no se extinguió. Le digo, porque Dios tiene un plan para ti. Porque Dios puso su mano poderosa. Porque Dios fue una vez más en busca de tu vida. Y sí es cierto que Dios tiene planes para ti. Entonces, sigue en el camino de Dios. Y ahí está nuestro hermano. Entonces, hermanos, Él vino a buscar. Escuche eso. Él vino a buscar. A través de Cristo, hermanos, Dios vino a buscar. Así que quítate esa idea de la cabeza de que yo voy a buscar a Dios. No. Él viene a buscarte a ti. San Juan capítulo 14. Vamos a ver qué dice. San Juan capítulo 14. En el versículo 7 al 9. Jesús dice así: si me conocieseis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, escuche esto, hermanos: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues decís tú, muéstranos el Padre? Muéstranos el Padre. Entonces, hermanos, quiero darte algunos puntos para que tú entiendas el día de hoy el otro propósito de la Navidad. Número 1, Cristo nos mostró que Dios está interesado en salvar al pecador. Escuche esto, hermanos, al pecador. El Padre Celestial, hermanos, siempre está buscando la manera de salvar a la raza humana. Cuando nosotros leemos aquel versículo tan hermoso que dice, porque de tal manera amó Dios. Tú y yo decimos, ¿cómo es posible que ese amor tan grande, hermanos, nos cubra, nos proteja, esté interesado por nosotros, que éramos pecadores, que éramos injustos, que pudimos haber crucificado a nuestro Señor Jesucristo, que pudimos haberle señalado? Pero la Biblia dice, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, nos presentó a un Dios que no condena, hermanos,
al mundo. Y San Juan 3:17 dice, hermanos, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Dale gloria a Dios, hermanos. Para que el mundo sea salvo, hermanos, por él. Dios no quiere condenar al pecador. Dios no lo quiere condenar. Y ese es el mensaje, hermanos, que tú y yo, hermanos, debemos de llevar. Y este tiempo, hermanos, de Navidad, este tiempo de nostalgia, este tiempo de familia, es tiempo, hermanos, de llevar a Cristo a otras personas y decirles, Cristo no te quiere condenar. Cristo no te quiere condenar. Cristo quiere que tú sanes la relación con el Padre. Ese es el otro propósito de la Navidad, hermanos. Entonces, la condenación, hermanos, no viene por la crueldad de Dios. No. Y Cristo vino a mostrarnos a un Dios que está interesado en salvar al pecador y no en condenarlo. Ese es el Dios maravilloso, el Dios de amor. Ahora, hermanos, ¿por qué el hombre se condena? ¿Por qué el hombre se condena? Dice la Biblia, hermanos, allá en San Juan capítulo 3, en el verso 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Es triste, hermanos, que en el día de hoy, hermanos, la gente rechaza ese amor. Como yo les decía ahorita, hermanos, hay familias que están tal vez adorando a un muñeco, familias que están reunidas, no sé, hermanos, alrededor de un nacimiento que ellos crean allí, hermanos. Pero yo estoy seguro, hermanos, que si uno de nosotros fuera en medio de ellos y les habláramos del verdadero Cristo, del verdadero nacimiento, del verdadero sacrificio que en la cruz del Calvario se hizo por ti, por mí y por Él, ninguno nos escucharía. Ninguno nos escucharía. La gente hoy en día, hermanos, se está condenando porque está rechazando el amor de Dios. Así de sencillo. Está rechazando el amor de Dios. Hay personas, hermanos, que tristemente se están perdiendo por rechazar. Vea lo que dice Ezequiel. Ezequiel, capítulo 33, versículo 10. Uno de los versículos impresionantes que la Biblia tiene como una gran verdad, hermanos, para nosotros. Ezequiel 33, 10 y 11. Y ahí tú y yo vamos a entender cómo el propósito de Dios se fue cumpliendo en la cruz del Calvario a través de nuestro Señor Jesucristo. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así diciendo, nuestras rebeliones, escuche, vosotros habéis hablado así, vuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros. Mucha de la gente, hermanos, piensan así. Dice, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Pero el versículo 11 dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. Y hace esta pregunta, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Así que, hermanos, Cristo, cuando vino a este mundo, vino a mostrarnos a un Dios que está interesado en salvar al pecador. Amén. Entonces, cuando tú y yo prediquemos, hermanos, el Evangelio de Cristo, cuando tú y yo prediquemos de Él, estamos predicando, hermanos, el perdón. Estamos predicándole a las personas la vida eterna que Él ofrece.
Ese es el verdadero propósito, hermanos, de la venida de Cristo. Y vamos a entrar un poquito más en detalles. Número 2. Cristo nos mostró que para Dios los marginados, los menospreciados de la sociedad son muy importantes. ¿Por qué? Mira, hermano y hermana, que estamos aquí presentes el día de hoy. En ese grupo de marginados y de menospreciados, ¿quiénes creen que estábamos allí? Estábamos nosotros, los impuros, los pecadores, los que no merecíamos el perdón, los que no merecíamos de nuestro Señor siquiera el favor y la misericordia. Pues así como tú y yo un día venimos a los caminos del Señor por su gracia y por su amor, en el tiempo que Jesús nació, hermanos, después de más de 400 años sin predicación, sin profeta alguno, hermanos, con el excesivo aumento de algunos mandamientos, con la excesiva predicación, hermanos, que ya era más predicación de hombres que de la palabra de Dios. Hermanos, Cristo viene a nacer en un tiempo rígido, en un tiempo, hermanos, en el que mucha gente conocía la religiosidad, pero no conocía a Dios. En aquel tiempo, hermanos, quiero decirles, en aquel tiempo, hermanos, los fariseos, la clase gobernante, hermanos, que eran los sacerdotes, los maestros de la ley, los ricos, en aquel entonces, esa era la clase más alta, hermanos, de la sociedad judía. En aquel entonces, hermanos, el pueblo estaba formado principalmente, hermanos, por personas del campo, quienes eran, hermanos, pastores de ovejas, quienes eran jornaleros, que no conocían, hermanos, la ley, que solamente conocían, hermanos, a los religiosos, los cuales no les daban acceso en muchas cosas, hermanos. Porque la Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo le llamó a muchos de ellos hipócritas, porque imponían cargas a la gente, porque no le presentaban al verdadero Dios, porque presentaban a un Dios implacable. Las mujeres, los niños estaban al mismo nivel de los esclavos en la sociedad judía. Ellos no tenían derecho a entrar al templo, hermanos. Los niños, hermanos, eran una propiedad más de los padres de familia. Si eran niños varones, hermanos, los que nacían, eran herederos de los padres. Pero si eran niñas, hermanos, que nacían, ellas eran vistas, hermanos, como un incremento de la riqueza familiar en aquel entonces. ¿Se imaginan el ambiente donde nació Cristo? ¿Se imaginan entonces el nivel de religiosidad que había al cual Cristo se enfrentó? Por eso le perseguían. Por eso buscaban tentarle en sus palabras. Por eso Cristo vino, hermanos, a causar en todos los religiosos, hermanos, una inquietud, porque Él vino a presentar a un Dios, hermanos, que ama a los marginados, a los menospreciados de la sociedad, porque para Él son muy importantes. Sí, hermanos. Entonces tú y yo, cuando llevemos el mensaje de Cristo en estos tiempos de Navidad, en estos tiempos de alegría, en estos tiempos donde la gente se encuentra nostálgica, dile a la gente cuán grande valor tienen ellos para Dios. Aun cuando son pecadores, Cristo vino a morir por ellos. Amén. Porque tú y yo estábamos en esa clase marginada. Ahora te presento otra clase marginada que en el tiempo de Jesús, hermanos, sufría mucho. Estaban los leprosos, estaban los minusválidos, estaban los cojos, los ciegos,
Estaban los paralíticos, estaban los mendigos, estaban los gentiles, estaban los pecadores públicos como las prostitutas, como los adúlteros y muchos más. En aquel entonces. ¿Te imaginas tú, amado hermano, lo que los religiosos de aquel entonces le decían, por ejemplo, a una prostituta? ¿Se acuerdan de aquella mujer que iban a apedrear? Se dice en la historia, hermanos, que Jesús escribía en el suelo. Muchos teólogos dicen que Jesús escribía los nombres de las personas y muchos teólogos dicen que Jesús escribía el pecado de ellos. ¿Se imaginan, hermanos, la reacción de Jesús, sabia, firme, de un Dios lleno de amor, de un Dios que no estaba para condenar, sino que estaba para perdonar en aquel entonces? ¿Cuál era entonces el caso de aquellos mendigos, de aquella clase baja, de aquellos pecadores? Bueno, los religiosos les hacían creer a ellos que Dios los veía de la misma forma en la que estaban, que Dios los marginaba, que Dios los castigaba, que Dios los menospreciaba, que Dios no quería nada con ellos. ¿Se imaginan? Yo no concibo la idea de que tal vez algún día uno de nosotros, Dios nos libre de hacer esto, que alguno de nosotros pueda negarle a alguien, hermanos, el Evangelio de Cristo. O decirle, para ti no hay perdón, o decirle, tú estás fuera del reino de Dios. Tu deber es predicar, tu deber no es juzgar. Y los religiosos de aquel entonces, hermanos, era lo que hacían. Ahora, cuando Cristo empieza su ministerio, hermanos, Él empieza a demostrar todo lo contrario. Ahí estaba el amor. Ahí estaba la paciencia. Ahí estaba la misericordia, hermanos. La religiosidad, hermanos, no sirve de nada si no se tiene amor. Pablo habla a los corintios y les dice, si yo tuviera profecía, si yo tuviera lengua, si yo tuviera esto, tuviera el otro, y no tengo amor, dice, de nada me sirve, nada sería yo. Entonces, hermanos, cuando tú y yo recordamos el nacimiento de Cristo, estamos recordando el acercamiento que Él nos dio a un Dios lleno de amor, lleno de perdón, a un Dios que estaba interesado en la clase marginada, a un Dios que quería otorgarle el perdón, hermanos, a la gente. Y en las Escrituras vemos a Jesús, hermanos, no solamente hablando con leprosos, sino tocándolos. ¿Saben dónde estaban los leprosos? Los leprosos en aquel entonces estaban fuera de la ciudad. Se cree por las historias bíblicas que algunos leprosos, hermanos, no tenían parte de la nariz, no tenían parte de las orejas. Algunos no podían tal vez haber tenido algunos dedos. Tenían llagas y las moscas y todos los animalitos, hermanos, que vuelan alrededor de ellos o de las cosas muertas, estaban en ellos. Allí estaban los leprosos, lejos de la sociedad. Y a Jesús lo vemos tocando y sanando leprosos. Lo vemos sanando ciegos, lo vemos sanando paralíticos, lo vemos hablando, hermanos, con publicanos, comiendo con publicanos. Ese es el Dios que Jesús vino a presentarnos. ¿Se dan cuenta? Ese es el Dios, hermanos, que tú y yo adoramos. Ese es el Dios, hermanos, que debemos de presentarle a la gente. Amén. Así que cuando recordemos el nacimiento de Cristo, recordemos entonces que Cristo vino a abrirnos una puerta
muy amplia, hermanos, de amor y de perdón para que la gente venga, para que la gente conozca al Dios vivo y verdadero. Hoy, hermanos, la gente celebra el nacimiento de Cristo como hombre. Hoy en día la gente puede llegar a celebrar la crucifixión de Cristo, pero muy pocas veces hablamos del Cristo glorificado, del Cristo que está en gloria, del Cristo que viene en su segunda venida por su pueblo que se preparó, del Cristo que reinará, hermanos, en la gloria eterna, del Cristo grande y poderoso, hermanos, que está en nuestros corazones. Ese es el Cristo que la gente no conoce. El Cristo que la gente conoce, hermanos, es solamente aquel que su mente, hermanos, le da la limitación de saber de Él. ¿Qué más encontramos en la Escritura, hermanos? La Biblia dice que Cristo vino al mundo para mostrarnos a un Dios que no es indiferente, hermanos, a nuestro dolor ni a nuestro sufrimiento. Sí, hermanos. Quiero decirte algo, hermanos. En la Biblia hay un capítulo muy hermoso que cuenta la historia de unos amigos que Jesús amaba mucho, hermanos, y que lo amaban mucho a Él. Y la Biblia habla, hermanos, en San Juan capítulo 11, de Lázaro, de Marta y de María. El dolor que a Jesús le causó, hermanos, la muerte de un amigo, pero también el dolor que le causó, hermanos, la incredulidad de la gente. San Juan 11:35 dice, Jesús lloró. Y la gente decía, mirad cuánto le amaba. Y sí, Jesús amaba mucho a Lázaro. Pero Jesús también lloraba, hermanos, por la incredulidad que la gente mostraba. Mira, hermano, Él prometió estar con nosotros todos los días. Te pregunto, ¿te ha faltado Dios algún día? ¿Te ha dejado solo algún día? Déjame decirte que aún en el tiempo del dolor y en el tiempo del sufrimiento, Cristo llega. Cristo está presente. Hay una palabra, hermanos, que el Señor le dijo a Marta cuando Marta le dijo, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús le dijo, Marta, tu hermano resucitará. Y todavía ella le dice, sí, yo sé que resucitará en el día postrero. Y Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, dice la Escritura, aunque esté muerto, vivirá. Pero hay una palabra, hermanos, que yo te quiero dar hoy a ti. Jesús le dijo a Marta, ¿crees esto? ¿Crees esto? Entonces, cuando Cristo vino, amados hermanos, vino a mostrarnos al Dios verdadero. Vino a mostrarnos la realidad del Dios poderoso, pero vino a mostrarnos también la realidad del Dios amoroso, que ese es el que celebramos hoy. Amén. Ese es el que celebramos hoy. Amado hermano, celebramos a un Dios vivo, celebramos a un Dios verdadero. Todo esto, hermanos, por el nacimiento de Cristo, porque hace más de 2000 años, un inocente vino, hermanos, a morir por nuestros pecados. Hace días, hermanos, yo escuchaba una predicación muy interesante, pero al mismo tiempo me causó, hermanos, gran dolor, tristeza, mis lágrimas se me salían, hermanos, porque yo escuchaba a un pastor decir, cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, todos los ángeles en gloria estaban, hermanos, a solamente la voz de Jesús.
Solamente tal vez estaban ellos, hermanos, custodiando y atentos al momento en el que ellos tenían que participar. Pero la Biblia dice que Isaías dijo, hermanos, cuando escribe en Isaías 53, enmudeció y no abrió su boca. Legiones de ángeles, hermanos. Legiones de ángeles que estaban allí a la expectativa en la muerte de Cristo. Pero él enmudeció y lo único que Cristo dijo en la cruz del Calvario fue, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Así está la gente hoy, hermanos. Así está la gente hoy llevando ofrendas a los nacimientos. Así está la gente hoy celebrando en sus casas, haciendo fiesta. No saben lo que hacen. Entonces, hermanos, aquel día de la muerte de Cristo, la Biblia dice que por nosotros se hizo pecado. Tus pecados y los de toda la humanidad estaban en Él, siendo crucificados en la cruz. Y la Biblia dice, hermanos, que ese día el cielo se oscureció. Hubo tinieblas. Porque la Biblia dice también que Dios no tolera el pecado. ¿Se dan cuenta, hermanos? Ahora, cuando tú y yo celebremos el nacimiento de Cristo, celebremos la verdadera Navidad y celebremos, hermanos, el amor de Dios, acuérdate que aquel ser humano que se hizo hombre, dice Filipenses, aquel que no le importó el ser igual a Dios, vino a mostrarte al Dios verdadero. La realidad del Dios de amor. Quiera Dios, hermanos, que siempre nosotros tengamos esto muy presente, que no celebremos, hermanos, tanto la llegada de Cristo a este mundo como aquel que vino a sufrir, sino que lo tengamos presente como aquel que vino a mostrarnos el amor que nos acercó, hermanos, al Dios verdadero. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a orar. Y yo quiero invitarte en este momento que vamos a orar a que le des gracias a Dios por tu salvación. Dale gracias a Dios por el perdón que Él te dio a ti. Dale gracias a Dios porque no sé cómo era tu vida pasada, pero Él fue a buscarte a ti. No sé cómo era tu vida pasada, pero Él utilizó a alguien. Así como Cristo vino a presentarnos a un Dios verdadero, alguien fue a presentarte al Dios de amor. Y por Él hoy estás aquí, celebrando el verdadero amor que Cristo nos dio cuando murió en la cruz del Calvario, presentándonos al Dios verdadero. Padre Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por esta tu palabra tan hermosa, que tú nos das, oh Señor, a cada uno de nosotros, donde nos haces recordar, Señor, el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la llegada de Él a este mundo, Señor, con todos los propósitos que se tenían que cumplir, donde uno de ellos era, Señor, morir por nuestros pecados. Gracias, porque a través de ese Cristo de amor, de ese Cristo, Señor, que no dudó en ningún momento en morir en la cruz del Calvario, pudimos conocer al verdadero Dios de amor, al cual en este momento, Señor, nosotros sabemos que está en nuestros corazones, que reina en nuestras vidas, que vivimos nosotros, oh Señor, para Él, porque Él vive en cada uno de nosotros. Gracias por ese sacrificio en la cruz del Calvario, por esa cruz, oh Señor, que nos marca como tus hijos. Por esa cruz, oh Señor, donde quedaron nuestros pecados. Y el día de hoy tenemos toda libertad por medio de Cristo de entrar, Señor, a donde estás tú en tu trono. Bendice, Señor, tu palabra. Bendice, Señor, a este pueblo. Que la palabra, oh Dios, que en este día se ha hablado, que no quede vacía, Señor, sino que se cumpla el propósito para lo cual tú la has enviado. Que guardes a esta iglesia, Señor, que levante muy en alto, Señor, el nombre de Cristo, que predique, Señor, el amor del Dios verdadero, del Dios real,
que el cual Cristo nos vino a presentar hace más de 2000 años. Gracias pues te damos, bendito Dios, por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.